Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, Señor, estamos tus hijos, postrados de rodillas para rogarte que perdone nuestros pecados. Reconocemos que somos indignos, Señor, y que necesitamos de tu gracia a cada momento de nuestra vida. Por favor, Padre, en esta lección que vamos a estudiar, te rogamos que nos abras la mente y el corazón para poder entender el mensaje que por medio de tu siervo Jeremías nos harás llegar, Señor. Por favor, oh Padre, te rogamos que cada enseñanza quede registrada en nuestra mente para poderla poner en práctica. Las gracias te damos, Señor nuestro, siempre confiando en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Te has puesto a pensar que en tiempos de confusión la voz del verdadero liderazgo es más necesaria que nunca? La Biblia nos muestra que tanto el liderazgo civil como el liderazgo espiritual tienen una gran responsabilidad ante Dios. Jeremías denunció a reyes injustos y a profetas corruptos que hablaban sin haber sido enviados por el Señor. Ellos no guiaban, sino que engañaban al pueblo desviándolo del camino del Señor. Pero en medio del caos, Dios prometió un líder diferente, un rey justo, sabio, que gobernaría con verdad. Este rey es el Mesías, ¿no es cierto? Es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Pedro y Juan, así como el mismo profeta Jeremías, advirtieron sobre falsos maestros, recordándonos que no todo el que habla en el nombre de Dios lo representa realmente. Por eso el llamado para quienes predican y enseñan hoy es muy claro. Debemos anunciar a Cristo con fidelidad, sin mezclar el mensaje con intereses personales, ideologías o emociones humanas. Predicar a Jesús es proclamar la verdad de un Jesús sin inclinaciones al mal, sin mancha, sin pecado. Es proclamar sus 33 años de vida perfecta. Es predicar sin manipulación y sin buscar el favor del mundo, ¿no es cierto? Solo de esa manera el liderazgo espiritual cumple su propósito, que es llevar al pueblo de Dios, no alejarlo de él. Y hoy más que nunca necesitamos discernir qué tipo de liderazgo seguimos y qué clase de líderes somos. Es que cuando el liderazgo refleja el carácter de Dios, justicia, verdad y fidelidad, hay bendición, hay dirección para el pueblo. Y eso estudiaremos hoy en el tema que lleva por título Liderazgo Civil y Espiritual. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Es un privilegio compartir con todos y cada uno de vosotros el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos, así que debemos tomar atención a estas lecciones que son muy importantes. Hermanos míos, solo la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos mantiene en comunión con Dios. Es la oración, es el estudio de la Biblia, ¿no es cierto? Es testificar de Jesús. Así que vamos a comenzar el estudio de esta lección con la primera pregunta que dice como subtítulo La Casa de Israel. ¿Qué mensaje principal transmitió el profeta de parte de Dios al rey de Judá? Y vamos a continuar estudiando a uno de los grandes profetas, que es el profeta Jeremías. El capítulo 22, versículo del 1 al 4 dice lo siguiente. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo,
que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes en lugar de David se sientan sobre su trono. Entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa. Ellos y sus criados y su pueblo, dice la palabra de nuestro Señor. A ver, primero vamos a ver un poquito de conceptos, de las palabras clave de la lección. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es un liderazgo según la Biblia? ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, si no, no vamos a entender el tema. El liderazgo bíblico, mi hermano, es un don. Es la responsabilidad de guiar a otros bajo la dirección de Dios, mediante el servicio, el ejemplo y una vida llena del Espíritu Santo, ejerciendo una influencia santa que los conduce hacia la voluntad de Dios. No se basa en el poder o el estatus, no, sino que se basa en la humildad, en el servicio y la obediencia al Señor. El líder bíblico guía con el corazón, ¿no es cierto? Con un corazón de un siervo, buscando el bien de los demás y la gloria de Dios. ¿Cuáles son los principios de este tipo de liderazgo? Primero encontramos el servicio antes que autoridad. Jesús enseñó que el verdadero líder es el que sirve, es decir, lidera sirviendo, no dominando. Por eso que Mateo capítulo 20, versículo 27 dice, el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, hermano. Entonces, si vemos esta pequeña imagen, te vas a dar cuenta que el liderazgo es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Esa fue la jerarquía que usó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la parte final, ¿no es cierto?, de esta pirámide. Mira, es una pirámide invertida que estamos observando aquí. Y los siervos están arriba, ¿ve? ¿Qué más? El líder de la Biblia guía por el ejemplo. El liderazgo no es solo palabras, sino vida vivida con integridad. Inspira con su testimonio. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Tercero, es dependencia de Dios. El líder busca dirección en la oración y en la palabra. Confía en Jehová con todo tu corazón, dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Y cuarto, encontramos humildad y mansedumbre. El líder no es arrogante, ni se exalta a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice Santiago. Aquí es el capítulo 4, versículo 6. ¿Qué más encontramos aquí? Otro principio que encontramos es amor y compasión. El liderazgo bíblico está motivado por amor al prójimo. Por eso que el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia? Uy, encontramos muchos, ¿no es cierto? Moisés, por ejemplo, con la paciencia, con la intercesión, con la dependencia de Dios. Josué, con liderazgo de obediencia, valentía, dirección en la conquista. David, con un corazón conforme a Dios, aunque imperfecto, pero ahí estaba el rey David. Nehemías, con visión, planificación, con oración constante. El mismo Señor Jesucristo, mi hermano, es nuestro líder perfecto, ¿no es cierto? Humilde, servidor, es sacrificio supremo. Pablo, un tremendo educador, un plantador de iglesias, persistente ante la oposición. Ese es el concepto general del liderazgo, pero ¿qué será ahora el liderazgo espiritual? El liderazgo espiritual se refiere al papel de quienes guían al pueblo de Dios dentro de la iglesia, como pastores, ancianos, maestros, líderes de ministerios, etc. Este liderazgo debe reflejar el carácter de Cristo y estar al servicio de los demás,
Veamos estos versículos, mis hermanos. Mira lo que dice Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Tito capítulo 1, versículos del 7 al 9 dice que las cualidades del líder espiritual son ser hospitalario, justo y dueño de sí mismo. Mientras que Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y primera de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, siendo ejemplos de la grey. ¿Se da cuenta cómo aquí encontramos humildad, hermano? No encontramos arrogancia, no encontramos orgullo. ¿Y qué nos dice la hermana Elena G. de Guay? Ella dice que los verdaderos líderes no buscan poder, sino buscan la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Ella dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sean tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, dice en su libro La Educación. Se necesitan, hermanos, predicadores que no se vendan, hermanos. La verdad no se vende, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Y qué es el liderazgo civil? El liderazgo civil se refiere al papel del creyente en el gobierno o en la vida pública, siempre que no se contradigan los principios bíblicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Daniel fue un líder civil en Babilonia y sobresalía porque había en él un espíritu superior. Otro ejemplo es José, el hijo de Jacob, Débora, Gedeón. Hay tantas personas, hermano, como ejemplo aquí. Es decir, los jueces, ¿no es cierto? Y así hay muchos más ejemplos, ¿ve? Ahora, el profeta Jeremías presenta un ejemplo práctico de liderazgo civil y espiritual. El liderazgo civil es el rey y sus siervos. En los versículos, Dios se dirige al rey de Judá y a sus siervos o a los funcionarios del gobierno, exigiéndoles que ejerzan su liderazgo civil con justicia, integridad y compasión. Y eso también exige el Señor a los líderes gobernantes de hoy. ¿Qué esperaba Dios del rey de Judá? ¿O cuáles eran las características del liderazgo civil esperado? Dios está recordando al rey que su autoridad viene con responsabilidad moral y que su liderazgo debe reflejar los valores del reino de Dios. Aunque sea un líder político, el rey de Judá debía administrar justicia o hacer justicia y juicio. Debía proteger a los vulnerables, extranjeros, huérfanos, viudas, ¿no es cierto? No abusar del poder, o sea, no robar, no engañar, no matar. Había una responsabilidad colectiva aquí, que incluye al rey, sus siervos y también al pueblo. Eso era el liderazgo civil. ¿Y cuál era el liderazgo espiritual? El liderazgo espiritual era a través del profeta Jeremías. Aunque el rey tiene un liderazgo civil, Jeremías está ejerciendo un claro rol de liderazgo espiritual y profético. ¿Cuáles eran esas características del liderazgo espiritual de Jeremías? Jeremías representa el liderazgo espiritual que no busca agradar a los hombres, sino ser fiel a Dios, incluso enfrentando la corrupción del liderazgo político. Jeremías habla en nombre de Dios, y esa es una de las grandes características del profeta. Así dijo Jehová, dice el versículo, ¿cierto? El profeta corrige al poder civil, o sea que confronta directamente al rey, apela a la justicia divina, no solo a la ley humana, ofrece advertencia y promesa, juicio si desobedecen y bendición si obedecen. Entonces, mira, mi hermano, Dios espera que el liderazgo civil esté sujeto a los principios espirituales,
Es que el liderazgo no se trata de poder, sino de justicia, de responsabilidad, de fidelidad a Dios. ¿Sabes cuál es el mensaje que Dios le da al rey de Judá? El mensaje es: gobierna con justicia y protege a los vulnerables, o perderás el trono y la bendición de Dios. El verso 3 dice algo importante, mira: haced justicia y juicio, dice. O sea que Dios exige que el rey y sus siervos practiquen la justicia, liberen al oprimido, que no roben ni engañen al extranjero, al huérfano ni a la viuda, que no derramen sangre inocente. Entonces, esto muestra que Dios espera el liderazgo justo y compasivo. ¿Qué promesa condicional les dio si obedecían al Señor? Si efectivamente cumplían esta palabra, dice el versículo 4, ¿no es cierto? Entonces, había bendición, pero la condición siempre ha sido la obediencia. Ve, mi hermano, si el rey obedece, el trono de David será fortalecido. Reinarán nuevos reyes exitosos. Habrá estabilidad y bendición. Hermanos míos, la Biblia enseña que el verdadero liderazgo es de aquel que se basa en el servicio. Ese fue el liderazgo de Jesús. Y ese liderazgo es también lo que se debe practicar, ¿verdad, hermanos? Así que hay que seguir adelante. Nuestros líderes tienen una gran responsabilidad ante Dios, por supuesto. ¿Qué mensaje principal transmitió el profeta de parte de Dios al rey de Judá? El mensaje es que el rey debía gobernar con justicia, defender a los oprimidos y evitar la violencia y el abuso, para que Dios bendijera su reinado. Pregunta número 2. La pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿cuál fue la advertencia de Jeremías a los reyes de Judá sobre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué dice el profeta en el capítulo 22, versículos del 5 al 9? Mas, si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y le sirvieron, dice el mensaje de la Biblia. El rey ejercía un liderazgo civil, porque gobernaba el reino de Judá como autoridad política y administrativa. ¿Cómo era el liderazgo del rey de Judá? Era desobediente a Dios. No guardaba los mandamientos divinos para gobernar con justicia. Era injusto y opresor. No velaba por el amor al prójimo. No protegía al pueblo, ni defendía a los vulnerables, a los huérfanos, viudas y extranjeros. Era corrupto y egoísta. Su gobierno causaba sufrimiento y abandono espiritual y social. Era negligente. Él ignoraba la responsabilidad de mantener la estabilidad y el bienestar del reino. Entonces, mi hermano, ese mal liderazgo perjudicaba a Judá. ¿Cómo lo perjudicaba al pueblo? Trayendo ruina y destrucción al palacio real y a la ciudad. Provocó que la tierra quedara desierta y que otros pueblos la ocuparan. Provocó el asombro y desprecio de las naciones, lo que aumentaba la humillación nacional. Su mal liderazgo hacía que el pueblo perdiera la protección de Dios y sufriera las consecuencias de la decadencia social y política. ¿Cuál fue la advertencia del profeta? Primero, hizo una promesa, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la pregunta anterior. Si obedecen los mandamientos de Dios, el trono será firme y duradero, dijo el Señor. Entonces Dios promete continuidad en el reinado de la dinastía de David. Sus descendientes seguirían gobernando.
habría estabilidad y bendición sobre el reino. Y la advertencia es, si desobedecen los mandamientos de Dios, ¿qué cosa habrá? Castigo, ¿no es cierto? El palacio sería destruido. Esta casa será desolada, dice el versículo 5. O sea que se refiere al palacio real de Jerusalén. No quedará rastro del esplendor de la casa de David. Judá sería entregada a la destrucción. Dios dice que preparará destructores, es decir, enemigos que vendrían a atacarlos. Taladores con hacha, dice, como símbolo de total devastación. Jerusalén quedaría desolada y vacía. Se describe como un lugar deshabitado. El resultado sería el exilio y el abandono total. Otras naciones se burlarían de ellos y se asombrarían, dicen los pasajes. Es decir, al pasar junto a la ciudad en ruinas, se preguntarían, ¿por qué hizo Jehová así a esta gran ciudad? Entonces será motivo de vergüenza pública y burla internacional. Ve, mi hermano, pero también dirán, es porque abandonaron a Dios. Esa era la respuesta a la pregunta que ellos mismos se iban a hacer. Porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, dice el versículo 9. Entonces, la desobediencia espiritual trajo consecuencias políticas y sociales. Entonces, mi hermano, Jeremías advirtió que la obediencia traería continuidad y bendición, pero la desobediencia traería ruina, desolación y humillación entre otras naciones. Pero te estarás preguntando seguramente, ¿y por qué Dios compara a Judá con Galaad? Porque Galaad representaba belleza, riqueza y fertilidad. Era una tierra muy fértil. Galaad era una región al este del Jordán, conocida por sus tierras fértiles, sus bosques y sus bálsamos valiosos. Su posición estratégica era símbolo de prosperidad, valor y bendición. La comparación muestra el valor que Judá tenía para Dios. Entonces Dios dice, como Galaad eres tú para mí. Significa que Judá tenía un lugar especial y valioso ante Dios, como una tierra preciosa, pero Judá iba a ser destruida por su desobediencia. A pesar de su valor y belleza, Dios declara, te convertiré en desierto. Es una forma de decir, aunque eres valiosa y bendecida, si desobedeces te convertirás en ruina. No importa el pasado glorioso, si hay rebeldía presente. También menciona a la cima del Líbano. ¿Cómo era la cima del Líbano? Era famosa por sus cedros. El Líbano era conocido por sus bosques de cedro, ¿no es cierto? Por eso dice cedros del Líbano, que eran árboles altos, fuertes y duraderos. Eran tan valiosos que se usaban para construir palacios y templos, como el templo del rey Salomón, por ejemplo. Es que el cedro es una madera muy, pero muy buena, ¿no es cierto? Y muy duradera también. Esto simboliza la estabilidad, riqueza y la gloria. Segundo, era elevada y majestuosa. La cima del Líbano estaba entre las montañas más altas de la región, más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se tenía una vista impresionante y el lugar era símbolo de grandeza y dominio. Era fértil y productiva. Aunque era montañosa, tenía regiones fértiles, con fuentes de agua, vegetación y maderas finas. Era una zona codiciada por reyes y comerciantes. ¿Sabes, mi hermano? Una iglesia puede tener una hermosa infraestructura, prestigio y fama, pero si no obedece a Dios, Él puede retirarle su bendición o incluso permitir su ruina. Dios compara a Judá con Galaad y la cumbre del Líbano, que eran dos lugares hermosos, valiosos y reconocidos, ¿no es cierto? Pero les advierte que por su desobediencia y pecado serían convertidos en desiertos. Y esto muestra que para Dios la apariencia externa no sustituye la obediencia interna, ¿ve, mi hermano? Entonces, la enseñanza es que la iglesia
puede tener templos grandes, actividades, fama o influencia, pero nada garantiza el favor de Dios. Si hay desobediencia a Dios, el Señor los abandona. Si abandona su palabra o actúa con injusticia, puede esta iglesia perder la presencia de Dios, su impacto espiritual y hasta caer en ruina. Sin embargo, si la iglesia obedece, mi hermano, practica la verdad y la justicia, aunque sea pequeña o sencilla, será poderosa y bendecida. Ve, mi hermano. Vamos a la respuesta aquí. ¿Cuál es la advertencia de Jeremías a los reyes de Judá entre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios? Si los reyes obedecían a Dios, su reino sería firme. Pero si desobedecían, Jerusalén sería destruida, el palacio quedaría en ruinas y las naciones sabrían que fue por haber abandonado el pacto con Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo se describe la conducta de los profetas y sacerdotes falsos? Vamos a ver qué dice Jeremías en su capítulo 23, versículos del 11 al 15. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Qué es un falso profeta, hermano? Los falsos profetas son aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero en realidad enseñan doctrinas falsas y desvían a las personas de la verdad bíblica. Un falso profeta no solo es alguien que predice cosas que no se cumplen, por supuesto, sino alguien que enseña mensajes contrarios a las escrituras o promueve prácticas que llevan a las personas lejos de Dios, es decir, distorsionan la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, nuestro Señor Jesucristo advierte sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y en segunda de Pedro capítulo 2, el apóstol habla sobre maestros falsos que introducen herejías. ¿Y qué dice el profeta Jeremías al respecto? Él dice que son un grupo numeroso y activo, dice el versículo 11. Hay muchos falsos profetas y sacerdotes que han corrompido la verdad. La Biblia dice que el rey Acab tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían en la mesa de Jezabel. Todos eran activos, influyentes, y se oponían al verdadero profeta, que era el profeta Elías. En estos tiempos, muchos líderes religiosos hoy en día hay que enseñan doctrinas falsas en distintas congregaciones, sin arrepentimiento ni corrección. La falsedad es que algunos grupos enseñan que los niños nacen sin pecado, por ejemplo, negando el pecado del egoísmo como principio. Y esto va en contra de la Biblia, ¿no es cierto? Porque Salmos capítulo 51, versículo 5 dice que el pecado está presente desde la concepción. Es decir, la persona desde el momento que es engendrada ya está infectada con la naturaleza pecaminosa. Y la hermana White dice, el egoísmo se encuentra impreso en nuestro mismísimo ser. Lo hemos recibido como herencia y muchos lo han tratado como si fuera un tesoro precioso. ¿Ve, mi hermano? Segundo, hablan en nombre de Dios sin autorización. Estos personajes predican mensajes que no vienen de Dios. El ejemplo es Hananías. Hananías profetizó falsamente que Dios rompería el yugo de Babilonia en 2 años. Habló en el nombre de Jehová, pero Dios no lo había enviado. Jeremías lo confrontó y Dios lo castigó con la muerte ese mismo año.
En estos tiempos, alguien dice, Dios me reveló que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, por ejemplo, cuando en verdad la Escritura enseña que Jesús fue sin pecado, tal cual lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Cuál es lo falso de esta teoría? Decir que Jesús nació con naturaleza pecaminosa es una gran falsedad, pues Él es el santo ser. Él es el único que no tuvo pecado. Y así lo escribe Lucas capítulo 1, versículo 35. De nadie más se ha dicho el santo ser que nacerá, ¿no es cierto? Solo de Jesús habla la Biblia. Tercero, no escuchan ni obedecen a Dios. O sea que no prestan atención a las advertencias divinas ni al llamado a la justicia. En aquel tiempo, el pueblo y los falsos profetas antes del exilio y el pueblo rechazaban activamente las advertencias de Dios. En estos tiempos, por ejemplo, hay líderes que enseñan que podemos obedecer la ley de Dios por nuestro propio esfuerzo, ignorando que necesitamos la gracia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es lo falso? Enseñar que la salvación o la obediencia vienen solo por esfuerzo humano, sin reconocer la necesidad de la gracia divina. Y eso es un grave error, ¿no es cierto? Es considerarse autosuficiente, y eso es soberbia, y es desconocer el sacrificio de Jesús además. Cuarto, dicen lo que el pueblo quiere oír, no la verdad. Ellos manipulan el mensaje para agradar y obtener beneficio, en lugar de corregir y advertir. En tiempos del profeta Ezequiel, habían profetas que decían paz, cuando en realidad no había paz. Ellos proclamaban prosperidad y tranquilidad, cuando en realidad venía juicio. ¿Cuál es el ejemplo para hoy? El ejemplo son predicadores que aseguran que el pecado es solo acción, no pensamiento. Y eso es para no incomodar ni llamar al arrepentimiento profundo. Entonces, el pecado, mi hermano, no solamente es acto, es también pensamiento, mi hermano. Basta con que tú estés pensando en entregar coimas de repente por algún trabajo o por algo, ya estás pecando, mi hermano. Mateo capítulo 5, versículo 28, enseña que el pecado incluye los pensamientos. ¿Cuál es lo falso aquí? Minimizar la gravedad del pecado en el corazón humano para evitar confrontar al oyente con la necesidad de cambio. Quinto, promueve la mentira y la corrupción moral. Eso dice el versículo 14. Su enseñanza y conducta llevan a la inmoralidad y alejamiento de Dios. En tiempos de la iglesia primitiva, habían falsos maestros que convertían la gracia en libertinaje, es decir, justificaban el pecado bajo una falsa gracia. Por ejemplo, enseñar que ciertas conductas prohibidas en la Biblia son aceptables sin arrepentimiento, lo que lleva a la gente a justificar su pecado. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Justificar el egoísmo, la mentira y la inmoralidad. Lo falso es decir que ciertas prácticas inmorales son permitidas porque Dios es amor y no juzga. ¿Te das cuenta cómo hay una mentira aquí? Sin considerar la justicia y santidad de nuestro Señor. Y sexto, son responsables de engañar al pueblo. Por sus mentiras, el pueblo se extravía y sufre las consecuencias. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el profeta, ¿no es cierto? Entonces, en tiempos de Pablo, los judaizantes enseñaban que para ser salvo, los cristianos debían seguir la ley de Moisés. Pablo dice que esto era un evangelio diferente y que quien lo enseñara fuera anatema, o sea, maldito. El ejemplo de hoy es que hay líderes que enseñan doctrinas erróneas, y no solamente líderes, sino también predicadores, hermanos que van al púlpito y predican estas falsas doctrinas, que son doctrinas erróneas, que causan que muchas personas se aparten de la verdad y sufran consecuencias espirituales. Entonces la falsedad es enseñar que los niños nacen sin pecado o que no es necesario arrepentirse realmente, y esto lleva al engaño. Eso nos va a conducir a la pérdida espiritual. Aquella persona que no predica lo que está en la Biblia, sea anatema, dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, y también capítulo 5, versículos del 7 al 12. Entonces, mi hermano, muchos falsos profetas
actúan con el espíritu del anticristo, porque enseñan doctrinas falsas, niegan a Jesús como el verdadero Cristo, directa o indirectamente. Desvían a la gente de la verdad, se oponen a la obra de Dios. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, en estos tiempos, el pueblo de Dios debe permanecer alerta, debe estudiar para no caer en los engaños del enemigo, ¿no es cierto? Vamos a la respuesta. ¿Cómo se describe la conducta de los profetas y sacerdotes falsos? Como engañadores, desobedientes y responsables de la corrupción espiritual del pueblo. Pregunta número 4. El subtítulo de esta pregunta dice falsos profetas. ¿Cuál fue el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 16, 17 y 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, dice la palabra de Dios. A ver, mi hermano, ¿qué característica tienen los falsos profetas? Tienen muchas. Los falsos profetas presentan varias características muy claras que los distinguen de los verdaderos mensajeros de Dios. Veamos algunas de ellas, según los versículos. Según el versículo 16, los falsos profetas dan falsas esperanzas. Prometen paz o bienestar sin fundamento, es decir, sin un escrito está. Hablan visiones de su propio corazón. Sus mensajes nacen de sus propios pensamientos o deseos, no de Dios. Es decir, no hablan lo que Dios dice, sino lo que ellos y sus seguidores quieren oír. No hablan en nombre de Jehová. Usan la autoridad divina sin haber recibido palabra de Dios. Según el versículo 17, los falsos profetas adulan a los rebeldes, aseguran a los pecadores que todo estará bien, incluso si persisten en su pecado. No confrontan el pecado, al contrario, lo justifican. Ellos minimizan el juicio de Dios, niegan que el mal o el juicio o el castigo vendrá, contradiciendo la verdad. Dicen que no vendrá maldad ni castigo. ¿Qué más hacen? Fomentan la obstinación, justifican el pecado en vez de llamar a arrepentimiento. El versículo 22 dice que los falsos profetas no están en comunión con Dios. No han estado en el secreto de Dios, dice. Es decir, no han recibido su consejo ni palabra auténtica. No reciben revelación real de parte del Señor. No llaman al arrepentimiento. No exhortan al pueblo a volverse de sus malos caminos, sino que mienten con doctrinas falsas. Su mensaje carece de poder transformador. No confrontan el pecado ni promueven la santidad. Entonces, el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas es claro, es fuerte, lleno de advertencias. Dios no solo denuncia a los falsos profetas, sino que también advierte al pueblo sobre los peligros de escucharlos y dejarse influenciar por ellos. ¿Qué advierte el Señor? El Señor advierte y dice, no los escuchen porque engañan. Dios advierte directamente al pueblo que no deben escuchar a estos falsos líderes, porque sus mensajes no vienen de Él, sino de su propia imaginación. Aunque sus palabras suenan agradables, dice, pero ellos son engañadores y sus palabras son engañosas y destructivas. Sus mensajes contradicen la verdad de Dios. Ya te dije que los falsos profetas prometen paz y prosperidad, incluso a los que viven en pecado. Sin embargo, Dios no había dicho eso y considera su palabra como una distorsión de su voluntad. En lugar de confrontar el pecado, los falsos profetas lo encubrían. Dios dice que si realmente hablaran por él, llamarían al arrepentimiento y a la transformación. Entonces, son una barrera entre el pueblo y Dios. Y el Señor muestra que la barrera que impedía que el pueblo escuchara la verdadera voz de Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces, fíjate, en este atrevimiento
Dios los juzgará severamente. Dios no solo está en contra de sus mensajes, sino también en contra de los profetas mismos. Él promete juzgarlos y castigarlos por haber corrompido su palabra y engañando al pueblo. ¿Qué dice nuestra hermana Elena G. de White en sus profecías? Las profecías de la hermana Elena G. de White dicen que había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio, dice hermano. Entonces, nuestra hermana dice que en tiempos del profeta Jeremías, la situación espiritual, moral y social de Judá estaba totalmente corrompida, incluyendo tanto a los sacerdotes como a los profetas. Jeremías capítulo 6, versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Se da cuenta cuál era el grado de corrupción que había en ese momento? Es decir, en aquel tiempo había corrupción de los líderes espirituales, sacerdotes y profetas. Había avaricia. Estaban motivados por el interés económico personal. O sea que habían coimas, mis hermanos. Había engaño. Usaban la religión para manipular al pueblo en lugar de guiarlos en la verdad. ¿Qué más había? Había lucro con la religión. Aunque el texto no dice literalmente que cobraban por predicar, se puede deducir, mi hermano, porque está implícito aquí, que hacían negocio con su posición espiritual, lo cual es igual de grave, ¿no es cierto? Por ejemplo, Miqueas capítulo 3, versículo 11, que es un profeta contemporáneo de Jeremías. En la traducción al lenguaje actual de la Biblia dice, los sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencia solo a cambio de dinero. Y para colmo se atreven a decir, no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, había mucho soborno, mucha coima, ¿no es cierto? Y aquí se habla claramente de cobrar por enseñar y profetizar. Aunque esto está en Miqueas, la misma corrupción se mantenía en tiempos de Jeremías. Había distorsión de la justicia y también de la verdad. Estaban aliados con los falsos profetas. Había un sistema corrupto donde los líderes mentían para agradar al pueblo y el pueblo lo aceptaba. ¿Cuál es la enseñanza para hoy? Hoy Dios nos hace un llamado a la fidelidad bíblica. El mensaje debe estar centrado en la palabra de Dios, no en lo que sea popular. El Señor dice, cuidado con el profesionalismo religioso. Jamás se debe convertir el ministerio en una carrera por estatus o por dinero. Hay una preparación para el juicio aquí. Como Jeremías, debemos advertir al mundo del juicio y llamar al arrepentimiento. No importan los insultos. Usted sabe que los perseguidores en el tiempo final serán creyentes de la misma iglesia, mi hermano, que están cegados por las doctrinas falsas, por la avaricia, por amor a la fama, al dinero, o por justificar sus pecados, tal cual lo era en tiempos de Jeremías. Entonces, hermanos, la corrupción que es diabólica siempre ciega, y ciega la mente al ser humano. Por eso es necesario vivir en comunión con Jesús, orar, cantar alabanzas, leer la Biblia, testificar de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta entonces? ¿Cuál fue el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas? No confían en los falsos profetas, dijo el Señor. No hablan de parte mía, engañan, desvían y destruyen. Su mensaje no salva ni transforma. Yo estoy contra ellos, dice el Señor. Pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ¿cómo advierte la Biblia sobre los profetas falsos que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas falsas? ¿Y qué consejos ofrece para discernir la verdad de la falsedad? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 31 y 32. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan
y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20 dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué nos dice segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Que dice segunda de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras, dice la palabra de Dios. La Biblia advierte con firmeza y claridad sobre los falsos profetas y maestros a lo largo de toda la Escritura. Los versículos propuestos están profundamente conectados por un mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios condena a quienes tuercen la verdad y engañan al pueblo, y llama a su pueblo a estar alerta, a discernir y a mantenerse en la verdad. El profeta Jeremías dice que Dios condena a los falsos profetas que afirman hablar en su nombre, pero solo dicen lo que el pueblo quiere oír. Si usted comienza a analizar el comportamiento de algunos hermanos en algunas iglesias, se dará cuenta que muchas veces les agrada escuchar lo que el predicador les habla, pero les habla de su vida personal, no de Jesús. Es decir, les gusta escuchar otras cosas menos la palabra de Dios. Y el profeta dice que ellos inventan sueños y visiones y con eso engañan y desvían al pueblo de la verdad. Aunque su mensaje suene espiritual, no viene de Dios y no beneficia al pueblo. Dios afirma claramente: yo no los envié, dice. Por lo tanto, su mensaje es falso. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que el Señor nos dice que no todo el que dice Dios me mostró o Dios dijo realmente habla en nombre de Dios. El verdadero mensaje de Dios edifica, corrige y guía según su palabra, tal cual lo habla también el profeta Isaías capítulo 8 versículo 20. Y eso es lo que los falsos predicadores no hacen, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener discernimiento espiritual y no dejarnos llevar por mensajes agradables, pero sin respaldo bíblico. Ahora, Jesús advierte contra los falsos profetas y enseña cómo identificarlos. El Señor dice: falsos profetas son personas que aparentan ser piadosos o verdaderos siervos de Dios, pero en realidad tienen intenciones destructivas. Están vestidos de ovejas, se presentan como humildes o sinceros, pero su corazón no está con Dios. Por eso dice: son lobos rapaces, buscan aprovecharse del pueblo, dividir o confundir y llevarlos al error, ¿no es cierto? También dice: por sus frutos los conoceréis. El verdadero carácter y doctrina se reconoce por sus acciones, por sus palabras y los resultados de su influencia. Y en verdad que hay personas que van a la iglesia y en lugar de alabar o participar en el templo, se dedican a jugar con el celular. Otros duermen. Y cuando se le predica la verdad absoluta del Señor, hasta salen del templo por no escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús nos llama a discernir cuidadosamente a los líderes y maestros espirituales, no por su apariencia o carisma, sino por su conducta, enseñanza y fidelidad a la palabra de Dios. ¿Qué frutos negativos producen los falsos maestros y profetas?
Primero, doctrinas falsas. Enseña cosas contrarias a la Biblia. Mezclan verdad con error para engañar. Segundo, su conducta es pecaminosa o corrupta. Viven en desobediencia, en orgullo o en codicia. Aparentan piedad, pero niegan su poder, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Tercero, causan división y confusión en la iglesia. O sea que causan conflictos y destruyen la unidad. Cuarto, sus promesas son vacías. Sus mensajes agradables para agradar al pueblo. Y lo triste es que muchos les creen. Profetizan paz cuando en realidad no hay paz. Hablan lo que la gente quiere oír, no la verdad. También rechazan la corrección o del verdadero mensaje de Dios. Ellos no te escuchan, hermano. Tú les puedes mostrar tantos versículos que hay en la Biblia y puedes demostrar su error, pero no te creen. Desprecian a los verdaderos profetas, promueven el error. Por ejemplo, muchos ya no quieren leer el don de profecía de la hermana Elena G. de White, sino que ya están tratando con otros libros. ¿Por qué la Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego? Este verso es una advertencia de juicio que representa la condenación final, es decir, la muerte eterna. El árbol representa a una persona, especialmente a los líderes espirituales o creyentes profesos. ¿Y los frutos? Los frutos son el carácter, las acciones y las enseñanzas de esa persona, son sus actos. Entonces, todo aquel que no hace la voluntad de Dios o hace lo contrario a lo que dice Dios, están condenados a la muerte eterna. Así que por su fruto los conoceréis, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona puede afirmar que con su esfuerzo guarda la ley de Dios, pero si cuando se le muestra un error responde con odio, con orgullo, o te insulta, entonces sus frutos contradicen sus palabras. Guardar la ley no es solo un acto externo, sino una expresión del carácter de Cristo en nosotros. Si no hay amor, si no hay humildad y mansedumbre, el fruto entonces no es bueno, aunque se diga tener la verdad. Ahora, Pedro advierte que así como en el pasado hubo falsos profetas, también seguirán falsos maestros dentro de la iglesia. El apóstol dice que los falsos maestros dentro del pueblo de Dios no vienen de afuera, sino desde adentro vienen, de la misma comunidad cristiana. Dice el apóstol que enseñan herejías destructoras, doctrinas que distorsionan la verdad y destruyen espiritualmente, difamando a Jesús. Niegan al Señor quien lo rescató. Puede ser por rechazo directo o por desobedecer su verdad, mi hermano. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Lo más triste es que muchos lo siguen. Su influencia es grande. No todos los que son seguidos dicen la verdad. Ellos causan desprestigio a la fe verdadera. Y a causa de su mal ejemplo y errores, el camino de la verdad o el evangelio es blasfemado o despreciado. Y claro, eso le gusta al diablo, ¿no es cierto? Que blasfemen contra Dios. Entonces Pedro dice, la iglesia debe estar atenta, porque el error puede entrar disfrazado de verdad. No todo maestro cristiano es fiel a la Biblia. Eso tenemos que entender, mi hermano. Se debe probar todo con la palabra de Dios, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20. Hay que mantenerse firme en la doctrina verdadera. Pero no solamente lo dice el apóstol Pedro, también el apóstol Juan hace advertencia clara contra el error doctrinal y hace un llamado a proteger la fe verdadera. Juan dice, aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Querido amigo, no basta con decir que se cree en Dios. Hay que permanecer fiel a la enseñanza de Cristo. Su vida, carácter, evangelio, su pureza. El creyente fiel debe rechazar a quienes traen doctrinas falsas. No se debe apoyar, promover ni dar lugar a quienes enseñan errores contrarios a la verdad bíblica. El apóstol dice, recibir al falso maestro es igual a participar en su pecado. Mostrar hospitalidad o apoyo a alguien que enseña herejías es visto como complicidad espiritual. Entonces, mi hermano,
La sana doctrina es esencial. No se puede separar el amor de Dios de la fidelidad a la verdad. Y este texto no enseña odio ni intolerancia. No te vayas a equivocar, hermano. Aquí nos enseña discernimiento espiritual para no apoyar a lo falso. La iglesia y el creyente deben cuidar lo que escuchan, enseñan y promueven, siendo leales a la doctrina de Cristo revelada en la Biblia. Por ejemplo, imagina que una persona enseña en una iglesia o por redes sociales que podemos guardar la ley de Dios perfectamente, solo con esfuerzo humano, sin necesidad del poder de Cristo o del Espíritu Santo. Esta idea parece piadosa, ¿no es cierto? Parece, pero en realidad niega la doctrina de Cristo, que enseña que solo por gracia, mediante la fe y con el poder del Espíritu Santo, podemos obedecer a Dios. Si un creyente acepta, promueve o apoya activamente a esta persona sin discernir su error, está haciendo justo lo que segunda de Juan capítulo 1 versículos 10 y 11 advierte, que es recibir al que no trae la doctrina de Cristo y participe en sus malas obras. ¿Y por qué es grave este error? Porque promueve el legalismo. Es decir, la idea de que podemos salvarnos o ser justos sin Cristo niega la necesidad de la cruz, del Espíritu Santo y también de la gracia. Desvía a las personas del verdadero evangelio, llamándolas al orgullo espiritual o a la desesperación. Pero no solamente los versículos advierten de este pecado. La hermana White en sus profecías también exhorta a tener mucho cuidado con los falsos maestros. Es que conforme se vaya acercando el final de nuestra historia, las doctrinas falsas se insertarán cada vez con mayor frecuencia en el pueblo de Dios. Y se llegará al punto de que los creyentes querrán hasta agredir a los fieles hijos de Dios que dicen la verdad. ¿Qué dice la hermana White al respecto? Vamos a leerlo. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer, quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Albergue al engañador y al testigo falso una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, dice nuestra hermana Elena G. de White, en el libro Testimonios para Ministros. Entonces, aquí nuestra hermana White pone al tanto del suceso que ya está sucediendo en algunas iglesias del pueblo de Dios. ¿Qué consejo nos entrega el Señor para discernir la verdad? Primero, probar los espíritus, dice. No todo el que dice tener un mensaje de Dios lo tiene realmente. Hay que evaluar los frutos. Hay que evaluar el carácter del mensajero y los resultados de su obra, que revelan su origen. Hay que comparar todo con la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice, ¿no es cierto?, el profeta Isaías. Obediencia a la doctrina de Cristo. También nos dicen los versículos, segunda de Juan capítulo 1 y 9. El verdadero maestro permanece en la enseñanza bíblica sobre Cristo. Hay que evitar la asociación con el error, no apoyar ni promover a los que enseñan doctrinas falsas. Hay que estudiar la Biblia personalmente y con oración. El conocimiento bíblico protege del engaño. Entonces, el consejo es evaluar toda enseñanza con la Biblia como autoridad suprema.
No sigan, mi hermano, a un predicador solo porque habla bonito. Examina los frutos y la doctrina que él predica. Permanece firme en la verdad. Aunque no sea popular, busca unidad basada en la verdad, mi hermano, no en compromiso con el error. Estudia la Biblia personalmente, con mucha oración. Hermano mío, habrá falsos ministros y anticristos dentro de la iglesia. Muchos profesarán fe en Cristo, pero en realidad estarán siguiendo al mundo y al enemigo. Entonces, la iglesia debe discernir y proteger la verdad. Caso contrario, será invadida por el error. La unidad verdadera viene de la fidelidad a la verdad, no del compromiso con el error ni el compromiso con el humano. Debemos entender que Satanás está activamente tratando de destruir la iglesia desde adentro, no solo desde afuera, y para lograrlo, inserta sus doctrinas falsas para sembrar dudas en los creyentes. Las doctrinas son muchas, ¿no es cierto? Pero las blasfemias comienzan diciendo que Jesús nació con naturaleza pecaminosa. Luego encontramos que los niños nacen santos como Jesús. Después se dice que el pecado solo es un acto, mientras que otros dicen que Jesús nació del esperma de David, y así muchas teorías y doctrinas falsas, mi hermano. Por eso la importancia de estar atentos y estudiar de manera individual la palabra de Dios para no cometer errores, mi hermano, ni tampoco aceptar doctrinas que blasfeman el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mis queridos hermanos? ¿Cómo advierte la Biblia sobre los profetas falsos que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas falsas? ¿Y qué consejos ofrece para discernir la verdad de la falsedad? La Biblia advierte sobre falsos profetas que engañan con mentiras. Para discernirlos, manda evaluar sus frutos y comparar sus enseñanzas con la palabra de Dios. Pregunta número 6. Estamos estudiando la lección número 20, que dice liderazgo civil y espiritual. ¿Cómo afectó la invasión y el exilio de Babilonia al pueblo de Dios en su vida religiosa, familiar y social? ¿Qué dice Jeremías, capítulo 29, versículos del 1 al 9? Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por la mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. A ver, Dios ha puesto un límite para todo, ¿no es cierto? Existe un límite divino, una línea que una vez cruzada hace que los juicios de Jehová ya no puedan ser pospuestos. La destrucción de Jerusalén en los días del profeta Jeremías no fue solo un evento histórico, no, sino una advertencia solemne y profética para Israel moderno, es decir, para el pueblo de Dios actual. Este hecho nos recuerda que los consejos, reprensiones y llamados al arrepentimiento que Dios envía por medio de sus siervos, los siervos fieles, por supuesto, profetas o pastores, o maestros o consejeros, o mensajeros escogidos, no pueden ser ignorados ni despreciados, sin consecuencias. Persistir en la incredulidad, endurecer el corazón y resistir la voz del Espíritu Santo, jamás quedará sin castigo, mi hermano. No, el juicio puede tardar, pero no se detendrá para siempre.
El exilio en Babilonia afectó al pueblo de Dios en sus tres aspectos. Primero, en la vida religiosa. El exilio representó una gran crisis espiritual. Ellos estaban lejos del templo en Jerusalén, lo cual afectó su adoración tradicional. Dios les habló por medio del profeta Jeremías, diciéndoles que no escucharan a los falsos profetas que les prometían un regreso pronto. Es decir, fue un llamado a buscar a Dios con sinceridad. ¿Sabes cuántos años había profetizado el profeta Jeremías en el exilio de Babilonia? 70 años, ¿no es cierto? Pero ya los profetas falsos estaban anunciando su pronto regreso. ¿Se da cuenta? Es decir, fue un llamado a buscar con sinceridad, incluso en tierra extranjera, a nuestro Señor Jesucristo. Pero también era una prueba para el remanente que tenía que mantenerse fiel al Señor. Y en la vida familiar, Jeremías les dijo que se establecieran, que tomaran mujeres, que tuvieran sus hijos. Es decir, debían continuar formando hogares, casándose, teniendo hijos. El exilio no debía ser motivo para desintegrar la vida familiar, sino para conservar la identidad del pueblo de Dios a través de las familias. Y en la vida social, Dios les ordenó integrarse en la sociedad babilónica, construir casas, plantar huertos y buscar el bienestar de la ciudad donde estaban. Aunque eran extranjeros, debían contribuir positivamente a su entorno. Esto enseñó al pueblo a vivir como luz en medio de una cultura pagana, ¿ve, mi hermano? Sin adoptar sus costumbres religiosas. O sea que el exilio en Babilonia fue un golpe profundo para Israel, pero también una oportunidad de renovación. Afectó su religión al alejarnos del templo, su familia, al empujarlos a estabilizarse, y su sociedad al integrarlos en una cultura extranjera, mientras Dios les pedía fidelidad, paciencia y obediencia. ¿Y qué enseñanzas para hoy? Las enseñanzas son varias. Dios sigue guiando, aún en medio de la crisis, hermano. Si te das cuenta, si observas bien los versículos. Aunque el pueblo estaba en el exilio, Dios no los abandonó. Hoy, incluso en pruebas o situaciones difíciles, Dios sigue hablando y tiene un propósito. Segundo, no todo mensaje positivo viene de Dios. Dios advirtió contra los falsos profetas que daban falsas esperanzas. Hoy debemos discernir y probar todo con la palabra de Dios, no dejarnos guiar por mensajes agradables, como lo dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Tercero, Dios quiere que seamos fieles donde estemos. Les dijo que construyeran, trabajaran y buscaran la paz en Babilonia. Nosotros también debemos vivir con responsabilidad y testimonio. Un testimonio cristiano, ¿no es cierto? Aún en ambientes difíciles. Cuarto, la vida familiar y el hogar siguen siendo importantes. Dios les mandó formar familias y enseñar a sus hijos. ¿Enseñarles qué? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Enseñarles la palabra del Señor. Hoy, la familia sigue siendo un medio para preservar la fe y transmitirla a las próximas generaciones. Y quinto, buscar el bien de otros, que es parte de la fe verdadera. Dios les pidió orar por la ciudad pagana donde vivían. Hoy también somos llamados a ser de bendición en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, no aislarnos. Entonces, mi hermano, en tiempos de prueba, Dios llama a su pueblo a ser fiel, a discernir la verdad, cuidar su hogar, trabajar con propósito y vivir como testigos de su carácter, incluso en tierra extraña. ¿Sabe, mi querido hermano? A veces la vida nos lleva a lugares inesperados, momentos difíciles o situaciones que no elegimos. Así se sintió el pueblo de Dios en el exilio, lejos de su tierra, de su templo y de su comodidad. Pero en medio de esa prueba, Dios no los abandonó. El Señor les dijo, edificad casas, plantad huertos, buscad la paz de la ciudad, porque en su paz vosotros tendréis paz. Eso es lo bonito, ¿no es cierto? Y esto nos recuerda algo poderoso. Es que, aunque no estemos donde queremos, Dios sí está donde estamos.
Él no necesita que estemos en el lugar perfecto para cumplir su propósito. No, el Señor solo necesita un corazón dispuesto a confiar y seguir adelante. Así que no te desanimes, mi hermano. Si tu Babilonia parece oscura, aún allí Dios sigue obrando, enseñando y preparándote para el futuro que Él ya ha planeado para ti. Es que donde Dios te ha puesto hoy, también puede hacerte florecer. Hermano querido, no abandones tu fe, no dejes de construir, no dejes de esperar, no dejes de confiar en Jesús, nuestro único Dios. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo afectó la invasión y el exilio de Babilonia al pueblo de Dios en su vida religiosa, familiar y social? El exilio separó al pueblo de su templo, pero los llamó a vivir, a formar familias e integrarse en Babilonia sin perder su fe. Pregunta número 7. Vaya que hemos llegado al final de la lección, que está muy interesante, ¿no es cierto? Es para reflexión, es para conocer, es para no dejarnos engañar de los falsos maestros, falsos profetas, por las doctrinas falsas. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Qué significa la promesa, Jehová, justicia nuestra en el exilio? Y vamos a estudiar el libro del profeta Jeremías, que está muy importante. Capítulo 23, versículos del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué hermoso pasaje. A ver, mi querido hermano, los pasajes presentan hermosas promesas. Primero, Dios promete enviar un rey justo. ¿Quién es ese rey justo? Es el Mesías, ¿no es cierto? Del linaje de David, que gobernará con sabiduría y justicia. Por ejemplo, así como un buen padre o líder que protege y guía a su familia con justicia, el Mesías será un líder que cuidará a su pueblo sin injusticia ni favoritismo. Segundo, el versículo también dice, este rey traerá paz, seguridad y salvación para el pueblo. Por ejemplo, es como cuando una comunidad recupera la tranquilidad después de una tormenta. El Mesías traerá paz duradera a un pueblo cansado de conflictos y sufrimiento. También los pasajes dicen, Jehová es nuestra justicia. Esto significa que la justicia verdadera viene solamente de Dios, no de nuestros esfuerzos. Cristo es nuestra justicia. Significa que nuestra justicia no proviene de nuestros propios méritos o de nuestros propios esfuerzos, no. Esta justicia es un regalo que Dios nos concede por medio de la fe en Cristo Jesús. Usted sabe, mi hermano, que nosotros no tenemos méritos para presentarnos ante Dios, ¿no es cierto? Pero el Señor, por medio de los méritos de Jesús, nos hace justos. ¿Se da cuenta? Nuestra justicia es imputada por Dios a través de la justicia perfecta de Cristo. Nosotros, como pecadores de nacimiento que somos, no podemos alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos cubre con la justicia de Jesús, con la justicia de su Hijo, quien cumplió perfectamente la ley. Jesús satisfizo las demandas de la ley que el hombre no puede cumplir. Esta justicia, mi hermano, nos restaura la relación con Dios y nos permite vivir en plena comunión con Él, de acuerdo con su voluntad. Por eso Jehová es nuestra justicia. Es una justicia con amor. Es una declaración de que la verdadera rectitud viene solo de Dios y su gracia vienen también de Él. Todo es de Dios, mis queridos hermanos. El ser humano no tiene nada. Así que no viene de la autosuficiencia humana. No te vayas a olvidar. La hermana Elena G. de White dice, toda alma puede decir, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley. Y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía, el que obedeció la ley perfectamente por mí.
Está clarísimo el párrafo, ¿no es cierto? Solo Jesús satisfizo las demandas de la ley. Entonces, Él fue el único que obedeció perfectamente la ley por mí. Y también por ti, mi hermano. Y también por usted, mi hermano. Aunque el pueblo esté en dificultades o exilio, Dios asegura que restaurará su relación con ellos a través de este rey. Por ejemplo, como un padre que espera pacientemente a que su hijo regrese a casa y lo recibe con amor. Dios promete restaurar a su pueblo y darle un nuevo comienzo. Entonces, mis hermanos, en Jesús está toda nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. Por tanto, jamás debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador. El Señor está animándonos a seguir firme en la fe. Sigamos adelante, mis hermanos, y hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué significa la promesa Jehová justicia nuestra en el exilio? En el exilio significa que Dios será quien restaure y justifique a su pueblo por medio del Mesías. A ver, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el liderazgo civil tiene el deber de promover la justicia, de proteger a los débiles y actuar con integridad, ¿no es cierto? Dios por medio de Jeremías reprende a los reyes de Judá por su corrupción y por su abuso de poder, advirtiendo que su desobediencia tendría consecuencias graves. Entonces, este pasaje nos recuerda que los gobernantes son responsables ante Dios por la manera en que tratan al pueblo. Por tanto, el liderazgo injusto trae destrucción, no paz. En el ámbito espiritual, mi hermano, hemos aprendido que Jeremías denuncia profetas y sacerdotes que hablaban en nombre de Dios sin haber sido enviados por él. Es decir, son profetas falsos. Estos líderes religiosos engañaban al pueblo con palabras vacías y visiones falsas, desviándolos del verdadero camino. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que no todo liderazgo religioso es auténtico. El liderazgo debe ser probado por su fidelidad a la palabra de Dios y por los frutos que produce. Ahora, en contraste con estos falsos líderes, Dios promete un líder justo, que es el Mesías, es Jesús, quien reinará con sabiduría y justicia. El Señor Jesús, Pedro y Juan también advierten sobre los falsos maestros que se infiltran en la comunidad con apariencia de piedad, pero cuyas obras traen destrucción. También la hermana Elena G. de White lo hace, ¿no es cierto? Y nos exhorta duramente a no creer en las doctrinas falsas. Y esto es una advertencia clara para la iglesia de hoy. Debemos discernir cuidadosamente a quién seguimos y qué enseñanza recibimos. Finalmente, Jeremías muestra un liderazgo espiritual auténtico. El profeta, mi hermano, anima al pueblo exiliado a confiar en el plan de Dios, a vivir con responsabilidad y a no dejarse engañar por falsas promesas. Las falsas doctrinas siempre conducen al fracaso y al desvío del camino correcto. Las doctrinas falsas destruyen el alma y hacen que las personas se rebelen contra Dios. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Hoy aprendemos que un buen líder civil o espiritual no manipula ni busca su propio beneficio, sino que guía con verdad, con fidelidad y con esperanza. Entonces, hermano, Dios sigue esperando que el liderazgo refleje su carácter y nos llama a seguir, a levantar líderes conforme a su corazón. Y esa es una tarea para el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, las gracias te damos por esta lección que hemos desarrollado en este día. Señor nuestro, por favor no permitas, Padre, que en nuestras iglesias se inserten aún las doctrinas falsas. Sin embargo, Señor, te rogamos que nos abras la mente y el corazón para poder discernir mejor tu palabra y poder rechazar, Señor, toda falsa doctrina y no caer, Señor, en el error que cayeron nuestros hermanos en la antigüedad. Las gracias te damos, Padre misericordioso, y te lo rogamos también, que si es tu voluntad,
la próxima semana estemos también compartiendo tu hermosa verdad. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén.